Bien, el tiempo es demasiado breve, así que solamente quiero dedicarle unos minutos. Quiero hoy hablarles acerca de lo que es la Navidad, que es el significado de la Navidad, el nacimiento del Salvador. La palabra del Señor nos indica de que allá en la eternidad pasada, un Dios creativo, un Dios en el cual no hay otro fuera de Él, nos dice de que Él en algún momento de la eternidad pasada, Él agarró y quiso crear. Y en 5 días Él hizo todo un universo, todas aquellas cosas que nosotros podemos ver y aún las que no vemos, las cosas visibles y las cosas invisibles, dice su palabra, fueron hechas por Él. En 5 días el Señor fue construyendo todo lo que fue el universo, pero además también se enfocó en un pequeño planeta en el cual nosotros ahora llamamos el planeta Tierra. Y todo lo hizo, lo adecuó, lo ambientó de tal manera que para el 6º día terminara toda la gloria de su creación haciendo al hombre. La palabra del Señor nos indica allí en Génesis 1, 26, 27, que el Señor dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y la palabra de Dios nos indica de que Dios tomó de aquello que Él había creado de la nada, que fue la tierra. Dios tomó tierra en sus manos y Dios le dio forma al hombre, de tal manera que al momento en el que Él vio su obra consumada, un ser inerte hecho de la tierra, Dios agarró y sopló, dice, hálito de vida. Su Espíritu Santo vino y dio vida a ese ser inerte, y a partir de ahí, dice la palabra, el hombre vino a ser un ser viviente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios con algunos atributos a los cuales Dios también tiene: la moralidad, la inocencia, la santidad, el no tener ningún tipo de parentesco ni relación con el pecado, por más minúsculo que éste pueda ser. Dios hizo al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Y luego Dios, o en este caso, Dios agarró y lo puso al hombre para que el hombre administrara toda la creación dentro de lo que Dios le había dado. Y el hombre empezó a relacionarse con Dios. Y el hombre adoraba a Dios, porque el hombre obedecía a Dios en todo lo que Dios le había mandado al hombre. Hasta que nos muestra allí en Génesis capítulo 3, donde nos dice de que la serpiente tentó a la mujer, y en esa tentación la mujer cedió al pecado, y luego de haber comido ese fruto de que Dios había dicho que no se debía de comer, ella agarró y dio también de ese fruto, dio a su marido. Así es que a partir de ese momento la palabra de Dios nos dice de que el hombre pecó. El hombre, al desobedecer a Dios, el hombre vino a pecar. Romanos, si ustedes me acompañan por favor con quienes tienen sus Biblias, Romanos capítulo 5 verso 12 nos dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó y Dios tomó en cuenta solamente en Adán el pecado que cometió, el primer pecado, el pecado de desobediencia. Y a partir de allí el hombre lastimosamente vino a estar separado de Dios. Y esa separación se traduce en una separación física, en una separación espiritual, pero también se traduce en una separación eterna, nos dice la Biblia. Separación física porque el hombre a partir de ese momento vino a ser un hombre en el cual tuvo un tiempo de caducidad, un tiempo en el cual moriría físicamente. Habría una separación entre su cuerpo y su alma y su espíritu. Pero además también una muerte
una muerte espiritual, porque el hombre ya no pudo disfrutar de esa relación con Dios, debido a que fruto del pecado vino la muerte. Por tanto, la palabra de Dios nos dice que el hombre está separado de Dios a causa del pecado. Pero además de esto, la consecuencia de lo que vino a ser la muerte física y la muerte espiritual, la palabra de Dios también nos indica que la consecuencia de ello viene a ser la muerte eterna. La Biblia nos dice de que un día todos los hombres, todos dice, estarán delante de Él y todos darán cuenta a Dios de sus obras, de todo aquello en los cuales han hecho. Y la palabra de Dios nos anticipa qué es lo que nosotros hemos hecho. Miren ustedes lo que la palabra de Dios nos menciona en algunos textos, como por ejemplo allí en Romanos. Romanos capítulo 1, por favor, acompáñenme aquí. Romanos capítulo 1, versos 28 al 31. Porque esto, sin lugar a dudas, se identifica con nuestras vidas. Romanos capítulo 1 está en el Nuevo Testamento, versos 28 en adelante, nos dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. La palabra de Dios aquí nos indica claramente, y cada uno de nosotros de alguna manera podemos sentirnos identificados con alguna de esas formas de vida en la cual el hombre hasta hoy vive. En el mundo, dice la palabra, el mundo está lleno de personas quienes son perversas, personas malas. Pero además de esto, también fruto del pecado, dice, ha venido también el sufrimiento. Fruto del pecado vinieron también las enfermedades. Fruto del pecado vinieron también la muerte. Hermanos, yo no sé si ustedes se han estado dando cuenta, pero lo cierto es que últimamente pareciera que andamos de velorio en velorio. Porque terminamos de salir en un velorio y de pronto estamos encontrándonos con otro familiar, un amigo, un conocido que ha fallecido. La palabra de Dios nos indica de que la consecuencia del pecado ha venido a ser la muerte. Ninguno de nosotros escapará a la muerte física. Eso es fruto, la palabra de Dios nos indica, es fruto del pecado. Pero también la palabra de Dios nos indica de que el amor de Dios vino a ser tan grande hacia su creación, tan grande hacia nosotros, que en Juan capítulo 3, verso 16 nos dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 700 años antes de que se diera cumplimiento a esta profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesús, hubo un profeta llamado Isaías. Isaías capítulo 9, que para mí es el centro de este tema de hoy. Isaías capítulo 9. El profeta dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. A pesar de la abundancia de nuestros pecados, y en el cual la palabra de Dios indica de que por lo que somos nosotros en esencia y en nuestra naturaleza somos pecadores, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores porque en nuestra misma naturaleza el hombre está en una condición natural de pecar constantemente. El hombre no es un ladrón porque roba. El hombre es un ladrón porque en su naturaleza misma tiene esa tendencia. El hombre no es un asesino porque mata. El hombre es un asesino porque en sí mismo lleva, dice la palabra, una naturaleza llamada la naturaleza caída. El hombre no es fornicario ni adúltero porque fornica y adultera, sino porque en su ser, dice la palabra, el apóstol Pablo dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Un santo de Dios, el apóstol Pablo, un hijo de Dios, entendía de que aunque en su corazón y en su mente él quería agradar a Dios, pero había algo, dice, que lo llevaba a la condición en la cual pecar. Pero él no se quedó allí. La palabra de Dios nos dice ahora que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra con un propósito fundamental. Y ese propósito fundamental fue el que vino y dio su vida por nosotros. Cada uno de nosotros realmente vamos a un camino de condenación porque no los merecemos, porque somos pecadores. Pero la palabra de Dios nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mí, o nadie viene a la muerte, o nadie puede tener una relación con Dios si no es por medio de mí. Timoteo, también la carta de Pablo a Timoteo también dijo eso. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Tito, escribiendo Pablo esta carta a un amado hijo en la fe llamado Tito, le dijo a Tito de que ningún hombre es justificado por las obras, sino de que el hombre viene a ser justificado por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí, tuvo el contacto con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra en lo que era el Antiguo Testamento. Toda la ley de Moisés, los profetas, todo era conocido para él. Tenía mucho conocimiento bíblico. Pero este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace estas obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús no se anduvo con rodeos. Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ocurrir de que el hombre, siendo ya viejo en mi condición, ¿cómo acaso yo tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Las palabras de Jesús fueron, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, todo hombre y toda mujer hoy tiene la oportunidad de nacer de nuevo. El Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, nuestro Señor Jesús vino hace 2000 años y murió clavado en esa cruz. Y mientras Él estaba clavado en aquella cruz, la palabra de Dios dice que todos nuestros pecados estaban en ese momento, todos estaban sobre Él.
Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros, todos nuestros pecados estuvieron sobre la cruz de Jesús en ese momento. Y nuestro Señor Jesús murió por ello, pero la Biblia dice que no solamente murió, sino que resucitó. Y nuestra fe está justamente basado en ello, en que nuestro Señor Jesús no fue solamente hombre, sino que fue principalmente Dios, un Dios hombre que vino y cumplió de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora todo aquel que pone su fe sobre Él, todo aquel que pone su confianza sobre nuestro Señor Jesús, todo aquel que nace de nuevo por la obra de Dios en su vida, esta persona desde hoy puede, desde ahora, tener vida eterna en su nombre. Yo quiero invitarle a usted. Qué lindas son esas palabras de nuestro Señor en Isaías capítulo 55. Cuando dice que así como la lluvia cae sobre la tierra y hace que germine y dé fruto la tierra, de la misma manera la palabra de Dios es la obra que hace en la vida del hombre. El Señor dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Hoy el Señor quiere animarles a cada uno de ustedes a que quiten de ustedes mismos su incredulidad, a que le den una oportunidad a Dios, a que Dios los quite de ese lugar en condenación y del fango en el cual nos encontramos. La palabra de Dios nos dice que el Señor todo lo encerró bajo condenación y todos nosotros estamos bajo condenación para que por su gracia Él a lo menos salve a algunos y los lleve para vida eterna, para estar con Él eternamente. Pero una cosa también es cierta, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Solamente aquellos quienes dejen de lado su incredulidad y le pidan al Señor de corazón que cambie sus vidas, que así como está escrito en la palabra, nos identificamos porque verdaderamente somos así, somos detractores, somos personas lujuriosas, somos personas quienes somos malvados, impíos. Pero por la gracia de Dios, dice, su misericordia está ahí ahora para nosotros y nos llama a salvación. Segunda Corintios nos dice, hoy es el día de salvación, como si Dios hablara, dice, por medio de nosotros, ahora le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Nuestro Señor Jesús vino y dio su vida para que quienes crean en Él un día estemos eternamente, y la palabra de Dios lo toma como un hecho. Un día estaremos eternamente con Él y a partir de ese día estaremos por la eternidad. Estaremos con nuestro Señor Jesucristo y gobernaremos, dice la palabra, gobernaremos junto a Él. Personas impías que vienen a ser cambiadas, que vienen a ser transformadas por la obra de Cristo en el corazón de cada uno de quienes creen en Él ahora. ¿Usted cree en Él verdaderamente? La palabra de Dios nos dice de que en Santiago dice, los demonios también creen en Él y tiemblan. Toda persona que verdaderamente cree en Él es una persona que le pide a Dios realmente ser transformado desde lo profundo del corazón. La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos nuestros, donde escudriña lo más profundo de nosotros y viene y cambia nuestro ser. Eso es el que verdaderamente nace de nuevo. Es aquella persona que le permite a Dios que Dios transforme su vida, y en esa transformación interna que Dios hace en su vida, de pronto se empieza a reflejar de una forma externa hacia los demás. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho ahora de ser llamados
hijos de Dios. Quiero hoy animarles a cada uno de ustedes, porque 2 Corintios, como ya lo dije, dice, ahora es el día de salvación. No es mañana, porque mañana no lo sabemos si estaremos vivos. Aún esta misma tarde o aún en este mismo minuto no sabemos si estaremos vivos. No tenemos control sobre nuestra existencia. Podemos de alguna manera tener control, entre comillas, de nuestras decisiones en nuestras vidas, pero no tenemos control aún del minuto en que vivimos. Eso es por misericordia de Dios. Pero Dios ahora dice, hoy es el día de salvación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios por medio de Cristo Jesús. Todo aquel, si hoy quiere realmente vivir y entender el significado de la Navidad, porque la Navidad viene de esta palabra latina que es nativita, que significa nacimiento. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, nació como nosotros, aunque de una forma milagrosa, concebido por el Espíritu Santo. Jesús nació de una mujer y por la obra de Dios creció entre nosotros, vivió una vida perfecta sin pecado, para que por medio de su muerte y su resurrección, aunque Él fue rico, vino y se hizo pobre por nosotros, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Hoy, cada uno de nosotros podemos tener vida eterna hoy. Usted, si quisiera realmente, si usted está en su corazón arrepentido por lo que el Señor le está mostrando a usted, las cosas que usted ha hecho, las cuales allí en la palabra de Dios nos ha mostrado. Si hay en usted una actitud de decir, Señor, por favor, perdóname. Perdóname por lo que soy, perdóname por lo que hago, perdona mis pensamientos. Señor, soy una persona pecadora y aunque merezco la muerte, Señor, por favor, obra en mi corazón. Dame vida eterna, aunque no lo merezco. Dame vida eterna. Cámbiame, restáurame, hazme tu hijo. Hoy día, si usted así lo desea, si el Señor está obrando en su corazón, pídale en esta mañana que Él cambie su corazón y lo haga su hijo. Permítame orar. Vamos a echar nuestras cabezas. Y si usted hoy en esta mañana, entre nuestros invitados, quiere usted hoy tomar esta decisión, permítame, voy a orar y si usted quiere repetir conmigo, usted lo puede hacer ahora. Señor Jesús, gracias porque me amas y yo entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Hoy quiero abrirte la puerta de mi vida y quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, mis malos pensamientos y dame salvación. No lo merezco, pero tu palabra dice de que nuestro Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros. Yo puedo ser ahora salvo si creo en nuestro Señor Jesús. Padre, te ruego hoy que en el nombre de Jesús me des salvación y me des tu vida eterna. Señor, de acuerdo a lo que dice allí en Lucas, el Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, te ruego, danos vida, danos tu vida. Haznos vivir nuestras vidas, Señor, en abundancia en tu nombre. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.